Hoy le damos una nueva vidilla a esta caja de zapatos. Vamos con un reciclaje apañado. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a decorar esta caja de zapatos que contenía unos tenis muy bonitos que me regalaron. Y la vamos a decorar con unos detalles sencillos. Ya me ves dándolo todo. Primero estoy con una mano de gesso. El cartón está perfectamente y es resistente, así que directamente empiezo a trabajar sobre él. Tapa, laterales, base, dejo secar muy bien y le doy también una mano de pintura blanca. Empezamos trabajando en la tapa. Mirad qué belleza de papel de arroz de IT de colección. Me queda ya esta parte de abajo con el reloj, las tazas y las rosas. Una preciosidad. Extiendo un medium para decoupage en la parte de la tapa donde voy a poner la imagen y luego acoplo. Aunque es base plana y el papel de arroz es un 10 para trabajar con él, paso mi buen amigo el kit antiarrugas, plástico y papel suave, para alisar bien, que no quede nada de aire y no salgan arruguitas ni burbujitas. Protegemos este trabajo con una nueva capa del medium que hemos usado para hacer el decoupage. Aplicamos desde dentro hacia afuera y dejamos secar. Con este elegante tono vintage pinto la parte derecha de nuestra tapa y también los bordes cortos y largos de esta al lío. En esa parte de la tapa me voy a inventar una decoración de lo más sencilla, ayudándome de esta bonita plantilla. Primero la leyenda, ese vintage que le va como anillo al dedo. Haré un estarcido con un rosa vintage, otro de los colores protagonistas de hoy. Y qué protagonista y acertada la palabra. Ya sabes, nos ayudamos con cinta de papel, cinta de pintor, para tapar lo que no queramos que se marque de la plantilla. Tomamos pintura, quitamos el exceso en un papel de cocina y a circulitos vamos plasmando el motivo. Hago lo mismo para la parte de abajo con esta bonita estampa y después utilizo parte de ella para completar la parte de arriba de este improvisado diseño. Con este marrón oscuro de Cadence y a pincel seco envuelvo nuestra tapa, tanto la parte decorada como también los bordes de esta, un detalle muy sencillo para enmarcar este trabajo vintage. Y vamos con el cuerpo de la caja de zapatos, que ya lo teníamos pintadito y bien blanquito. En él un craquelado con cola blanca, que eso siempre nos gusta. Voy aplicando la cola con un pincel y antes de que seque,
le agrego el color que quiero poner en mi base. De nuevo será el rosa vintage, ya sabes, protagonista de la tapa. Mi craquelado será, como siempre, de dos direcciones, para arriba y para abajo, horizontal y vertical, pasando el pincel cargado de pintura sobre la cola. En breve comenzarán a asomar esas primeras grietas molonas. Y si quieres acelerar el proceso, podemos ayudarnos para ello de una pistola de calor o de un secador de pelo. Y así voy trabajando sobre el resto de la caja, laterales cortos y largos. En principio quería sumarle al trabajo otra decoración, pero ya que la tapa cubre bastante más de lo que pensaba a la base, creo que con este craquelado tan especial que nos está saliendo, queda ya bien esta parte del trabajo. Para el interior también algo sencillo, ya que le voy a dar mucho uso a esta caja de zapatos. Pinto en un tono vainilla, delicado, y a juego con detalles que tiene la imagen que pusimos en la tapa. No nos olvidemos de barnizar para proteger este reciclaje vintage. Yo lo voy a hacer con barniz mate. Sencillo el reciclaje que te presento hoy. Busca cajas de zapatos que tengas por casa, con algo de pintura, una plantilla molona y una bonita imagen. Puedes decorarla y darle una vidilla muy vintage o del estilo que tú prefieras. Y ya la tenemos lista para guardar en su interior nuestros materiales para manualidades o fotos, postales, todo lo que se nos ocurra o lo que quiera guardar el destinatario si es que la vamos a regalar. Va a ser la guardiana de mis moldes de silicona, que la colección crece. Tú puedes crearle con cartón, por ejemplo, unos apartados para organizar mejor el interior si prefieres, o directamente, como yo, ir colocando esas cositas que nos ayudarán en futuros trabajos. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes el vídeo mucho me ayudarás. Te dejo por aquí más ideas con reciclaje y decoupage y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme en este reciclaje vintage. Hasta el próximo vídeo. Chao.